Boa noite, pessoal. É um prazer receber vocês aqui. Nós só estamos esperando o Wash entrar e nós já vamos começar a live. Tenha um pouquinho de paciência aí, tá bom? Olá, pessoal. Aqui é o pastor Paulo Júnior. Nós estamos agora prontos para começar essa live com o Washer. Paul Washer dispensa comentários, você já conhece ele, os vídeos dele são bem populares aqui no Brasil. Nós vamos iniciar com algumas perguntas sobre esse momento que estamos vivendo. Olá, Pablo, como estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Nosotros vamos a hablar en español, yo un poquito en portuñol, Pablo en español, pero creo que todos los hermanos brasileños podrán nos comprender. Pablo, já há se passado alguns meses de pandemia, há muitas dúvidas a respeito de coronavírus. Muitos hermanos aún estão perguntando se é providência divina ou juízo divino. ¿Qué piensas? Bueno, hermano, nosotros podemos hablar con autoridad solamente si lo que decimos está de acuerdo con la palabra de Dios. Y en este asunto, específicamente, la Biblia no habla del coronavirus, ¿no? Pero sí hay principios bíblicos, principios relevantes y fijos, y podemos ver que podemos aprender mucho de ellos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, la ira de Dios de una forma u otra se manifiesta siempre en el mundo a través de diferentes medios. El coronavirus puede ser uno de los medios, pero de nuevo, yo deseo hablar con autoridad y solamente puedo exponer las escrituras. Primeramente, entonces, nosotros sabemos que es bajo la soberanía de Dios, ha sido decretado y puede ser una manifestación de su ira. Pero a la vez, no solamente una manifestación de su ira para el incrédulo, sino una manifestación de disciplina para la iglesia. Porque en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, el Señor, en su sabiduría y su poder, Él puede usar la misma cosa para cumplir muchos propósitos suyos, muchos propósitos. A la vez, cuando el Señor manifiesta su ira de otra forma, también es una manifestación de su misericordia. Entonces voy a mostrarte cómo. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, nosotros podemos ver en versículo 16 de capítulo 3, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. A Adán él dijo, entonces, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Ahora, es un juicio, es el juicio de Dios por causa de la desobediencia de Adán. Pero en el juicio también podemos ver misericordia.
cada vez que la mujer sufre dolor de parto, es como si Dios estuviera clamando a ella: estás caída, arrepiéntete, arrepiéntete, vuelva a mí, vuelva a mí. Cada vez que Adán está ahí trabajando en el campo con sudor, sin producto, sin fruto, también es un acto de misericordia en que Dios está diciendo: estás caído, necesitas ser redimido, arrepiéntete, vuelve a mí. Entonces, en el coronavirus, nosotros estamos viendo cuán frágil no solamente es el hombre, sino los gobiernos de los hombres, ¿no? La ciencia de los hombres. Todo lo que es del brazo de la carne, estamos viendo que es muy débil y no nos puede salvar. Sí. Y crees entonces que dijo que de una forma el juicio puede ser usado por Dios para traer los pecadores, las naciones al arrepentimiento y hasta, quién sabe, a conversión. ¿Qué piensas? Sí, hermano, mira, yo, como sabes, y tú también, nosotros trabajamos a veces con misioneros a través de todo el mundo. África, Asia, Europa, y hay un despertar entre muchos, un temor, porque el hombre pecador teme la muerte. Y hay muchos que están pensando: mira, la ciencia no nos puede ayudar. En este caso, el gobierno, no, parece solamente una confusión, el gobierno. Entonces están comenzando a ver si vamos a ser ayudados, ¿no? Vamos a recibir ayuda desde arriba. Y está bien, nosotros, yo no voy a decir que debemos predicar el evangelio más ahora que antes, porque siempre debemos predicar el evangelio. Pero lo que estamos viendo aquí es una oportunidad. Yo siempre digo, no, cuando pasamos por tiempos como la iglesia en el primer siglo, también tenemos la oportunidad de vivir como la iglesia en el primer siglo, ¿no? Confiando en el Señor y haciendo la obra de la Gran Comisión. Esta es la segunda pregunta. Si la pandemia es una oportunidad para predicar el Evangelio. Sí, como habló que todo el momento es el momento de predicar el Evangelio. Sí. Pero ¿crees que la iglesia debe tomar esta oportunidad, debe aprovechar esta oportunidad para predicar? Porque los corazones de los hombres están más propicios. ¿Qué piensa? Por supuesto, hermano, pero como dije, siempre la iglesia debe evangelizar, siempre. No necesitamos una oportunidad porque hemos recibido un mandamiento, ¿no? Pero sí, es un tiempo en que la puerta se ha abierto un poco. Hombres que antes, ¿no? Pensaban que no necesitaban al Señor, ahora están viendo, mira, no solamente el coronavirus, pero todo lo que está pasando con los gobiernos del mundo, porque casi cada gobierno está manifestando debilidad, confusión ante los problemas no solamente médicos, sino económicos. Entonces, es un buen tiempo de seguir predicando el Evangelio. Mira, nosotros debemos pensar menos en nosotros mismos y más en la predicación del Evangelio. Y otra cosa, por ejemplo, desde marzo no he viajado, pero he predicado, hermano, por el internet más que nunca. Hoy día prediqué un sermón evangelístico para una conferencia en Finlandia. Cada 2 semanas estoy predicando en Beijing. Cada semana estoy predicando en Europa. Entonces,
Casi siempre estoy aquí en la oficina predicando. En la hora de predicar, Pablo, mucha gente, muchos cristianos van a ser tentados cuando predicar para personas que están con temor de coronavirus. Predicar, calma, Dios puede cambiar la situación. No sería correcto, mesmo en medio al sufrimiento, predicar como a Biblia ordena, de la ira, arrepentimiento, todo el evangelio. ¿Qué piensa? Hermano, por supuesto, tenemos que predicar siempre con sabiduría, pero debemos tener bastante cuidado en decir paz, paz, cuando no hay paz. Porque lo que está pasando en el mundo en el día de hoy solamente es una revelación de una realidad espiritual. Hay 1,000 millones de hombres sin Cristo. Y si mueren cómodos, no van a ser cómodos cuando se despiertan. Y nosotros tenemos que despertarlos ahora. ¿Y cómo? Por medio de tocar, enfatizar los temas principales del Evangelio. ¿Quién es Dios? No solamente su amor, sino su justicia, su santidad. ¿Qué es el hombre? Un vil pecador, sin obras. ¿Quién es el Salvador? Hay solo uno, Jesucristo y su muerte en la cruz. Entonces, ahora no es un tiempo para decir, no, paz, 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 sino decir, despiértense, despiértense, mira. La vida de un hombre es breve, breve, hermano. Y cada día millones mueren. Y como predicadores, estoy tan harto, no sé la palabra, con todos estos predicadores tan sofisticados, aún entre el movimiento reformado. Su sofisticación, su cultura, su deseo de dialogar siempre con el mundo. No, nosotros tenemos que abrir la Biblia y predicar, porque no hay paz para el pecador hasta que encuentre la paz en Cristo. Perfecto. Wow. Creo que esto que está necesitando la iglesia, Pablo, porque el epicentro de las misiones es la iglesia. Creo que sí. El epicentro de la iglesia es el evangelio de Jesucristo. Sí. La persona de Jesucristo. Sí. Hay algunos que aman más la doctrina do que al Señor Jesucristo. No. Sí, yo leí un texto, un pasaje de Carlos Spurgeon hace algunos meses. Hay muchos en el día de hoy, él dice, que predican acerca del evangelio, pero no predican el evangelio. Wow, perfecto. ¿No? Están dando discursos sobre el evangelio, pero no predican el evangelio. Y es lo que encuentro en mucho de este movimiento reformado. Sí. Wow. Una otra pregunta, Pablo. Nosotros estamos percibiendo una cantidad muy grande de cristianos con miedo de la muerte. Por eso, por esta razón, muchos no quieren regresar al servicio y abrir la iglesia, predicar. Creo que el temor es común, normal, pero hay un temor, un miedo muy grande en todos los cristianos de la muerte. ¿Qué piensa de los cristianos que tienen miedo de la muerte? Bueno, hermano, nosotros, creo que todos nosotros estamos de acuerdo que durante esta pandemia debemos actuar con sabiduría, ¿no? Aún a veces cuando nos hace sentir incómodos y con bastante sabiduría. Pero lo que estoy viendo es un pueblo que no conoce su Dios, ¿no? Es interesante que casi la pregunta que recibo por el internet y todo es, tengo que saber qué está haciendo Dios, qué está haciendo Dios, qué está haciendo. Y no es una buena pregunta.
demuestra algo, demuestra que no conocen a Dios. Yo no tengo que saber lo que Dios está haciendo si yo conozco a Dios, si yo comprendo algo de su carácter. Es un Dios santo y justo, omnipotente. No tengo que saber lo que Él está haciendo porque sé que por causa de su carácter, lo que Él está haciendo está bien, ¿no? Entonces creo que muchos tienen miedo porque sus pastores no han pasado mucho tiempo instruyéndoles en los atributos de Dios, el carácter de Dios, las obras de Dios. Entonces, lo que estamos viendo en la pandemia es varios síntomas de una causa profunda. La falta del conocimiento de Dios en el pueblo de Dios. Porque no en Daniel, un ratito, en Daniel dice en 11:32, hablando de quizás Antíoco Epífanes, dice, con hallazgos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce su Dios se mostrará fuerte y actuará. Si nosotros queremos tener un pueblo de Dios fuerte y que actúa, que para mí significa evangeliza, ¿no? Tiene que ser un pueblo bien instruido en los atributos de Dios, en el carácter de Dios. Perfecto. Sí. Creo que es un gran tema que fue sacado de los púlpitos, los atributos de Dios. Hay muchos cristianos ignorantes acerca del conocimiento de Dios. Piensan que Él es un Santa Claus. Sí. Papai sí. Noel aquí no Brasil, Santa Claus. Sí, o es un abuelo amoroso pero impotente, no soberano. Pero en el día de hoy yo creo que podemos ver manifestaciones muy grandes del poder del diablo y lo que él está obrando, en mi opinión, para tratar de estrangular la iglesia. Pero sobre él es el Señor que controla todo, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Entonces, no importa lo que pasa, si en un año me encuentro en la cárcel o muerto, el Señor es soberano. Perfecto, Pablo. Sí, vamos agora a uma outra pergunta. Hay otra pregunta muy hecha por los hermanos. Hay una gran dificultad de los cristianos enfrentar el sufrimiento. Ahora muchos están sufriendo, principalmente, Pablo, porque centenas de pastores, sobre todo americanos, ensinaron la teología de prosperidad, de la victoria, todo esto, que o creyente não vai sofrer. Principalmente usam Romanos 8:28, todas as coisas cooperam bem. Então, agora estão todos sofrendo e não sabes respostas para o sofrimento. O que pode dizer? Bueno, el problema es su interpretación de Romanos 8, porque es cierto, aún lo que está pasando ahora es para el bien del creyente. Pero ¿qué es el bien? ¿Qué es la meta para el creyente? Prosperidad, ¿no? En riqueza o prosperidad en salud, de salud. ¿Qué es la meta? El texto dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Y aquí es la meta.
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, mira, aún el autor de Hebreos nos dice que aún el Hijo aprendió obediencia por medio de lo que sufría. Las pruebas, el sufrimiento, no son en sí mismos, no son algo bueno, pero lo que producen, según Santiago capítulo 1, lo que producen en nosotros es bueno, es conformidad a Cristo. Y yo tengo que hacerme una pregunta. Cada vez que estoy pasando por una prueba, tengo que hacerme una pregunta. Quizás puedo evitar esta prueba, pero no voy a crecer. Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es mejor? ¿Una vida cómoda o conformidad a Cristo? Y si estamos caminando con el Señor, Señor, yo escojo lo que tú escoges. Yo quiero ser más como Cristo. Aunque, Señor, tengo mucho miedo de la prueba. No soy un hombre fuerte. Yo sé lo mejor es sufrir, si es necesario para ser como Cristo. Hay un sentido, Pablo, que a veces el sufrimiento, lo malo, hace mucho más bien a los cristianos do que lo bien, ¿no? Sí, sí, y es cierto. Y el Señor es muy sabio y muy bondadoso con nosotros. Él sabe lo que podemos aguantar y lo que nos va a hacer tropezar. Hay una historia que en el Antiguo Testamento que Pablo repite: amei Jacob y aborrecí Saúl, ¿no? Sí, sí. Y la diferencia es, Esaú tenía una buena muy próspera y no encontramos ninguna ocasión en que él está sufriendo. Pero parece que Dios disciplinaba a Jacob todos los días de su vida, ¿no? Y es siempre, ¿no?, la queja en las profetas, porque los justos sufren. Dios está obrando en su vida para conformarles a Cristo, ¿no? Y hay una historia de, creo que Samuel Chadwick, no sé si puedo explicarlo bien en español, pero un pastor estaba caminando y pasó por uno de esos hombres que trabajan en fierro, ¿no? Con su martillo y fuego. Y él vio a dos hombres trabajando ahí, un hombre pequeño, vestido muy bien, y un hombre grande, un monstruo. Y el monstruo tenía su martillo, estaba pegando y pegando una pieza de fierro. Y el pastor se acercó y preguntó al pequeño, ¿qué está haciendo, no, el dueño del taller? Y el pequeño dijo, él no es dueño, yo soy el dueño. Él es un idiota, ni sabe lo que está haciendo. Yo le digo, mira, tienes que darle a este fierro como 10 veces. Yo le digo cuántas veces debe hacerlo, cuán fuerte debe hacerlo. Él no sabe lo que está haciendo. Él piensa que está destruyendo un pedazo de fierro, pero lo que él está haciendo, por medio de él, yo estoy creando una obra de arte. Y así es el Señor con el diablo, ¿no? El diablo está pegando, pensando que no se está destruyendo, cuando Dios está usándolo para hacer de nosotros una obra de arte. Maravilloso. Wow. Muy bueno. Sí. Los creyentes tienen que explorar el sufrimiento, porque hay muchas bendiciones en el sufrimiento. Sí, sí. Pero las dos cosas, sufrimiento y prosperidad, el Señor nos usa para probarnos. El Señor usa para probarnos. Porque algunos caminan muy bien cuando están sufriendo, pero cuando comienzan a prosperar, se alejan del Señor. Entonces, las dos cosas sirven como una prueba para el creyente. Vamos ahora a otra pregunta, Pablo. Una pregunta ahora un poquito más delicada.
Una pregunta que habla de las autoridades. Estamos viviendo un tiempo muy tenebroso, muy delicado. A iglesia, como a iglesia deve se posicionar com respeito às autoridades, as restrições quanto ao serviço da igreja, ao culto? Sí, mira, necesitamos andar con bastante sabiduría. Cuando el coronavirus empezó, a varios cristianos al toque empezaron a decir que es persecución. Pero yo les dije, mira, si están poniendo las mismas restricciones que están poniendo a la iglesia, también están poniendo a los equipos de fútbol. Entonces no es necesariamente persecución. Pero el asunto, mientras los meses pasan, podemos ver una hipocresía muy, muy grande en varios gobiernos y varias decisiones. Restricciones, por ejemplo, la iglesia no puede reunirse, pero los casinos y tabernas y discotecas y los que están protestando pueden protestar, ¿no? 10,000 de ellos sin problemas con la ley, pero una iglesia no puede reunirse. Entonces, estamos estamos viendo una hipocresía muy grande y que yo creo que algunos gobernantes están tratando de hacer daño a la iglesia. Otros están haciendo daño a la iglesia, pero sin saberlo. Pero cada pastor tiene que, mira, tenemos que tener bastante cuidado. Por ejemplo, ¿cómo puedo decirlo? Primeramente, creo que las situaciones en diferentes países donde trabajamos es diferente. Entonces, no hay una regla fija. Pero hay un balance entre someternos al gobierno y ahora el gobierno está dando cosas para oprimir la iglesia. Y cuando vemos opresión, persecución, cuando ellos comienzan a decirnos que no podemos obedecer lo que la Escritura dice, entonces tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Pero esta es una de las razones por las cuales los pastores, según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, los ancianos tienen que calificar como ancianos. Para navegar esta situación se requiere bastante sabiduría, cautela, pero no cobardía, ¿no? Y mira, yo hablé hace 2 semanas, 10 pastores, amigos nuestros, fueron encarcelados en Asia. Casi todos los días en Heart Cry estamos tratando una situación donde hay persecución bien grave, encarcelamiento, un grupo que ha atacado a un pastor y casi está muerto, su esposa ha sido gravemente herida. Y entonces cada día como un ministerio de misiones en algunos de los lugares más difíciles, estamos viendo persecución bien grande de los hermanos. Entonces lo que está pasando aquí no es nada comparado con lo que está pasando en otros lugares, pero a la vez necesitamos tener cuidado. Porque en mi opinión, poco a poco, hay fuerzas que tienen la intención de estrangular la iglesia, están moviéndose. Pero cada pastor, con su Biblia,
tiene que tomar su decisión, pero debe tener cuidado, ¿no? Puede actuar con bastante celo, sin mucha sabiduría, o puede, en el nombre de sabiduría, ¿no?, manifestar cobardía. Nesse sentido, Pablo, creio que isto são um fragmento, algo pequenito do que está por venir. Creio que os Estados Unidos da América, Brasil, muitos países vão sofrer perseguições no futuro. Que pode falar para os cristianos como devem se preparar o pastor, suas igrejas, os cristianos? Que muitos, Pablo, não estão preparados para uma perseguição porque creyeron en el evangelio muy débil toda su vida. Entonces creo que la iglesia no está preparada para una persecución, pero nosotros podemos nos preparar. ¿Qué podemos hacer? Hermano, primeramente tenemos que predicar el evangelio correctamente y con bastante reverencia. Hay muchos que hacen crecer sus iglesias por medio de sus personalidades, su música, los diferentes servicios que ofrecen, diversión. Necesitamos predicar el evangelio y necesitamos aconsejar con bastante cuidado y solemnidad a los que profesen fe en Cristo. Porque hay muchos en las iglesias evangélicas que no son convertidos. Y el momento que hay persecución, no van a perder su salvación, sino van a manifestar lo que son inconversos. Y hay muchos en el mundo evangélico que ya están aceptando doctrinas mundanas y inmorales. Y vamos a ver, creo, que cuando la persecución de verdad viene, que no tenemos muchos amigos. Y yo no creo que nos van a perseguir como cristianos. De verdad, van a redefinir la palabra cristiano como una persona que cree en Jesús, ama a todos y no juzga a nadie. Y nosotros no van a llamarnos cristianos, sino fundamentalistas, radicales, personas que tienen una interpretación literal de la Biblia, personas peligrosas, que no deben tener niños, que no deben tener trabajos. Y vamos a ver, va a ser difícil. Estoy orando para que el Señor mande un avivamiento. Siempre debemos orar por avivamiento. Pero hermanos, hay nubes muy oscuras que están acumulando, ¿no? Creciendo. Y necesitamos prepararnos. ¿Cómo? Hermano, no vamos a prepararnos por hacer algo especial, ¿no? Entrenamiento para que podamos resistir la persecución. Tenemos que crecer en la palabra de Dios. Tenemos que crecer en santidad. Tenemos que crecer en la capacidad de orar. Y la Biblia es siempre la respuesta. La Biblia y la oración, siempre la respuesta, pero es las dos cosas que la carne no quiere hacer. Pablo, nesse sentido também cree que, por exemplo, as famílias, os papás ensinando seus filhos, haciendo o serviço doméstico, aqui em Brasil, culto no lar. ¿Crees que es de grande importancia los papás serem como sacerdotes de sus lares? Hay una gran contribución para el reino de Dios si las familias trabajasen para el crecimiento de sus hijos, de sus esposas. ¿Qué piensa de las familias? Hermano, indispensable. ¿No?
un tiempo devocional familiar indispensable. Mira, a veces actuamos como tontos, como ciegos. Mira, la mayoría de los cristianos mandan a sus hijos a colegios del Estado. No estoy hablando mal de los que lo hacen, es simplemente un hecho. En el colegio del Estado, si están ahí 8 horas al día, ¿no? 5 días a la semana. ¿Y qué están escuchando? Doctrinas antibíblicas, doctrinas seculares, doctrinas que contradicen la palabra de Dios. 8 horas cada día. Regresan a la casa, están jugando en sus computadoras, en el Internet. ¿Qué encuentran en el Internet? Ideas, enseñanzas, doctrinas falsas. ¿No? Entonces, y luego, 1 hora cada semana, el niño va a una escuela dominical donde pinta un dibujo del arca de Noé. ¿Cómo podemos competir con el diablo cuando hacemos cosas así? Y mayormente los niños no participan en el culto. Entonces no escuchan prédicas. Están allí jugando y comiendo galletas. Entonces, durante la guerra, la palabra de Dios no sale de su boca, galletas salen de su boca. Y es indispensable en la iglesia, fuera de la iglesia, entrenar a los niños. Y cuando los padres pueden, si pueden ver que en el colegio estatal y un colegio secular están enseñando doctrinas del diablo, deben esforzarse si pueden. No los juzgo si no pueden, pero si pueden, ¿no? Mandar a sus hijos a un colegio cristiano o enseñar a los hijos en la casa. Porque, hermanos, es una guerra. Y no hay puentes que podemos construir entre nosotros y el mundo. No hay una tierra donde podemos reunirnos ahora para hablar de paz. Es una guerra. Y están ganando. Están ganando porque estamos portándonos no muy bíblicamente. Dentro de este tema, Pablo, puede hablar también para los hombres, porque los hombres de hoy están lost, perdidos. No sabes o que es la masculinidad bíblica. No. No sabes. Hay unos que piensan que es ser ¿cómo se habla? Hulk Hogan. Sí. Los otros son muy delicados, ¿sabes qué estoy diciendo? Sí. ¿Puede hablar un poquito qué es la masculinidad bíblica para los hombres? Bueno, no es ser como John Wayne o como un héroe, superhéroe. Es un hombre que se ha entregado a Cristo. Es un hombre que ama a Cristo. Es un hombre cuya vida está controlada por la cruz del Calvario. Como Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Principalmente. Segundo, es un hombre que reconoce que es demasiado débil para enfrentar toda la guerra que hay en el mundo en el día de hoy. No solamente en el mundo, sino dentro de sí. Entonces es un hombre que estudia la palabra de Dios, que come la palabra de Dios como comida, como su comida diaria. Un hombre que también ora sabiendo que, aunque sabe lo que la Biblia dice, no tiene la fuerza en sí mismo para cumplirlo. Él necesita el Espíritu Santo. Y un hombre se dedica al servicio de Dios, al servicio de su familia, al servicio de su iglesia. Mire, yo tengo 58 años. En un mes voy a cumplir 59. Yo tengo 4 hijos. Mi hija tiene 4 años, hermano. Yo voy a trabajar aquí, no sé, 10, 12 horas hoy día, 12 horas. Y luego yo voy a casa
¿Para qué? Para servir a mi esposa, para servir a mis hijos, hasta que caiga en la cama. Es mi trabajo. Yo no ando mucho con amigos o cosas así. Yo tengo demasiado trabajo. Voy a ir a casa, vamos a tener tiempo devocional. Después del tiempo devocional vamos a simplemente charlar y hablar. Voy a, quizás mayormente cada 2 días, yo me fijo en uno de mis hijos y paso un poco más tiempo con ellos. Yo necesito ganar su corazón. Hay un otro aspecto también que no es mucho explorado. El hombre también, Pablo, debe proteger su familia, dar su vida también. No, sí, por un lado, él no debe ser como John Wayne, pero un poquito de John Wayne necesita tener, ¿no? No, hermano, mira, si estoy predicando y alguien quiere pegarme, que me pegue. Quizás voy a levantar mis manos para defenderme. Pero si un hombre pasa por la puerta de mi casa, es otra cosa. Es la Tercera Guerra Mundial. Porque sufrir predicando el Evangelio tiene algo que ver con redención. Sufrir como siervo de Cristo, como predicador. Pero si un hombre quiere hacer daño a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, no hay nada de redención en lo que él quiere hacer. Y él va a encontrar un hombre que tome en serio el Antiguo Testamento cuando él pasa por mi puerta. Wow. Sí, sí. Porque, Pablo, una vez, ¿se acuerda cuando cuando tuvo un problema en Europa de los musulmanos vindo de la Siria, en razón del conflicto en la Siria? Muchos refugiados estaban viniendo para Europa y muchos musulmanos en medio de ellos, infiltrándose en Europa. Entonces empezó una opresión contra los europeos, sobre todo sobre las mujeres. Entonces algunas mujeres salieron a las calles para protestar, hablando así: el problema de Europa no es los musulmanos, es que faltan hombres para defender sus familias. Sí, no es cierto. Y de nuevo, hermano, cuando estoy predicando el Evangelio, cuando estoy haciendo obras de redención, yo voy a defenderme, no voy a hacer daño a nadie. Pero proteger mi casa, mis hijas, mi esposa, no estoy tratando de hablar como un hombre y no un fuerte. Estoy hablando como un hombre de Dios. Es mi trabajo proteger a mi familia. Es un aspecto de ser hombre. Y hay un balance. Pero en el día de hoy, hermano, el oeste tiene grandes problemas. Mira, una vez un amigo mío, él me dijo: Pablo, otro día yo estuve en mi iglesia y había como un grupo de chicas de como 20 años, 25 años. Y yo hablé con ellos, solamente bromeando, ¿no? Y chicas, ¿por qué no se han casado? Y las chicas dijeron: porque no hay hombres. Y el pastor dijo: pero tenemos varios jóvenes que estudian la Biblia, memorizan la Biblia, salen a evangelizar. Y las chicas dijeron: sí, por supuesto, pero son niños, son bebés. No trabajan, no tienen ahorros. Si ganan un poco de dinero, compran un juego de video o compran nuevas zapatillas para jugar fútbol. Pero no son hombres, no vamos a confiar nuestra vida a ellos para nada. Y básicamente es lo que podemos ver.
las mujeres, y no es pecado de ellas. Las mujeres son más fuertes que los hombres. Pablo, una última pregunta. En la cuarentena, las personas están en sus casas, ahora pueden leer la Biblia. Sí. Y a veces quieren interpretar correctamente la Biblia. Tú hablas mucho de la historia de la iglesia ayudando la interpretación de la Biblia. ¿Qué puede decir para aquellos que quieren leer e interpretar correctamente la Biblia? Bueno, primeramente, hermano, yo creo que debemos estudiar las Escrituras en el contexto del pueblo de Dios. Y hablando más detalladamente en el contexto de nuestra iglesia local. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 ancianos aquí y yo soy más anciano que todos ellos y no soy anciano. Pero cuando estoy estudiando la palabra y si encuentro algo que no entiendo o creo que he descubierto algo, yo hablo con los ancianos. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta verdad? También, no sé cómo se llama en español, pero en inglés it's subordinate standard. So, estandarte subordinado, no sé. Sí. Sí. Cuando yo hablo con los jóvenes a veces, ellos me dicen, pero Pastor Pablo, yo solo voy a leer la Biblia, porque la Biblia es inerrante, no tiene errores. Los escritos de hombres tienen errores. Yo siempre respondo, mira, la Biblia no tiene errores, pero tu interpretación de la Biblia sí puede tener muchos errores. Entonces, es muy sabio comparar nuestra interpretación privada con la interpretación de los hombres de Dios a través de 2000 años de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia que se consiste de hombres que han temido a Dios y han amado su palabra. Muchas veces yo estoy escribiendo, es un libro de como 10 tomos sobre el Evangelio. Y en cada texto, después de trabajar con el griego o el hebreo, yo paso horas, a veces días, ¿no? Investigando el texto desde el siglo II hasta como Martin Lloyd-Jones, que han dicho los antiguos en la iglesia acerca de este texto. Entonces, necesitamos tener una hermenéutica correcta, pero siempre debemos comparar nuestras conclusiones con los hombres de la iglesia que han amado las Escrituras. Pablo, ahora la última pregunta. Estamos hablando de predicación, el Evangelio, las Escrituras. Nosotros también tenemos que hablar de la oración, porque nadie habla de oración, nadie ora. Parece que oración, no sé qué se pasa con oración. No hay seminarios, libros, nadie quiere orar, Pablo. ¿Por qué? Sí. Mire, yo siempre digo que de una forma la carne nos puede dirigir con respecto a lo que debemos hacer en la vida cristiana. Todo lo que la carne aborrece es lo que debemos hacer. Y la carne aborrece estudiar las Escrituras. Y más, la carne aborrece orar. Porque estudiando las Escrituras, la carne puede jactarse en su conocimiento, pero no se puede jactar en la vida de oración, si es oración secreto, privada. Ustedes necesitan todas las obras de A.M. Bounds, porque han sido para mí una bendición, una bendición. Mira, hermanos, cuando una persona me dice, Pablo, soy reformado, yo siempre digo, ¿reformado en qué?
Y mayormente están diciendo que han aprendido una doctrina de la reformada, la gracia soberana. Y yo siempre digo, hay arminianos que son más reformados que algunos reformados. ¿Por qué? Porque la reformación tiene que ver con someter cada aspecto de nuestra vida a las escrituras. Prefiero usar la palabra bíblico, quiero ser bíblico, porque los reformados no se llamaban reformados, solamente deseaban someter cada área de su vida a la palabra de Dios. Entonces, no solamente pensaban en la doctrina de salvación, sino la familia. Ellos estudiaron, ¿no?, lo que la Biblia dice acerca de una familia bíblica. Ellos decidieron, bueno, voy a someterme a lo que la Biblia dice. La economía, todo. Entonces, hermanos, todos nosotros debemos tener bastante cuidado. Ahora, a veces personas me preguntan, Pablo, ¿eres bautista reformado? Yo digo, no, soy bautista reformando, porque siempre reformando, siempre estamos, ojalá, no cambiando, conformándonos más y más a Cristo. Es la meta, no solamente en mi teología, sino en mi comportamiento, en mi disposición, ¿no? Sí, Pablo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por las respuestas, por la fidelidad a las Escrituras y a nuestro Dios. Ahora, en el internet. Sí. Okay. Sí. Porque creo que debemos, quizá, yo voy a empezar a predicar más, simplemente pararme en un púlpito y predicar como loco a una cámara, ¿no? Y porque hoy día lo hice, ¿no?, en Finlandia y todo salió bien. Sí, porque mucha más gente va a nos escuchar por la internet que por presencialmente, ¿no? Yeah. Ok, hermano, Dios te bendiga. Dios le bendiga, muchas gracias, Pablo. Ok, chao. Chao.